De hoy. A partir de este momento ya estamos grabando. Vamos a compartir. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Bueno. Entonces, vamos a mirar hoy un tema que se llama distribuciones muestrales. Ok. Ahí tienen las diapositivas que les voy a proyectar. Están ahí en el curso de Moodle, que al final de la unidad 3 dice distribuciones muestrales, diapositivas. Entonces vamos a mirarlas. Vamos a mirarlas. Bueno, entonces, eh, listo. Entonces, vamos a mirar lo que son, qué es una variable aleatoria, qué es un estimador puntual, mm, algunos estimadores, algunos estadísticos para estimar comportamiento de poblaciones, tamaños de muestra y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, entonces, esto ya forma parte de la estadística inferencial. Ya es un tema que se trabaja en la estadística inferencial. Recordemos, la estadística inferencial, sencillamente lo que se propone es brindar una cifra para generalizar un comportamiento en una población a partir de lo que se encuentra una muestra, en una muestra. Entonces, la distribución muestral, pues precisamente arranca de ahí. El punto de partida es que trabajar con muchos datos, pues sencillamente es engorroso, quita tiempo, es costoso. Y pues finalmente, aunque tenemos la tranquilidad de que los resultados que estamos obteniendo son de la totalidad de los datos, mediante un muestreo bien realizado, podemos obtener unos buenos estimadores para esos parámetros. Recordemos, estadístico y parámetro eh, son valores, ambos son valores, ¿ok? El estadístico es un resultado que se obtiene cuando trabajamos con muestras y el parámetro es un valor también numérico que obtenemos cuando trabajamos con poblaciones. Entonces, a partir de un estadístico, nosotros lo que hacemos es generalizar el comportamiento en una población, en todos los elementos de una población. ¿Ok? Entonces, hay que aclarar, hay que establecer claramente definiciones para que no tengamos duda de esto. Una población sencillamente es un conjunto de todos los elementos de interés. Es un conjunto de todos los elementos de interés.
Y vamos a hacer un estudio en el Instituto de Proyección Regional. Entonces, la población sería exactamente todos los elementos comprendidos en las diferentes sedes, ¿no? En las diferentes sedes sería la población. ¿Listo? Ahora, eh, si vamos a decir, yo estoy en Barbosa y entonces voy a tomar la muestra aquí en Barbosa porque se me facilita hacerlo porque estoy aquí físicamente, geográficamente estoy ubicado aquí. Entonces voy a tomar una muestra de los estudiantes de Barbosa y a partir de esos valores, esos estadísticos que voy a obtener, entonces voy a hacer inferencia. Esa hacer inferencia es asignar ese valor a todos los elementos del instituto a partir de lo que encontré en los estudiantes de Barbosa. Como es apenas lógico, entendible, estamos expuestos a cometer errores. En la estadística inferencial arrancamos de ese postulado. Cuando hacemos inferencia, cuando hacemos muestreo, estamos expuestos a cometer errores. Esos errores están contemplados dentro de los posibles resultados y por eso vamos a aprender qué tipos de errores podemos cometer. ¿Ok? Bueno, entonces, la definición entre población y muestra es muy parecida. La población es el conjunto de todos los elementos de interés. La muestra también es un conjunto, pero sencillamente es una parte de una población. Yo definí la población, estudiantes del ITRE, y voy a definir la muestra. Entonces, ¿de dónde la voy a sacar? De los estudiantes de Barbosa. Entonces, aquí tenemos una muestra obtenida de los estudiantes de Barbosa. ¿Ok? Entonces, aquí nos hace la aclaración de una vez. La muestra nos arroja solamente estimativos del valor de la característica de la población. Lo que nosotros decimos ahí no es que ese sea el comportamiento, sino que ese es un estimativo del comportamiento de la variable en la población a partir de lo que encontramos en la muestra. Entonces, ahí a continuación nos dice que es un parámetro. Entonces nos dice es una característica, es una característica numérica de la población. Y ahí nos dice que con métodos adecuados de muestreo, nosotros podemos obtener a partir de la muestra unos muy buenos estimadores de lo que vamos a encontrar en la población. ¿Ok? Entonces, podemos estar no totalmente seguros, pero podemos estar tranquilos que lo que estamos diciendo, la conclusión que estamos sacando, tiene validez. Bueno, entonces, hay hay un modelo de muestreo que es el muestreo aleatorio simple. Aquí nos aparecen nuevas cosas. Entonces nos dice que, ¿qué pasa cuando la población es finita? Entonces ya tenemos una clasificación más para la población. La población puede ser finita o puede ser infinita. Hablamos de una población finita cuando conocemos con exactitud cuántos elementos la conforman y eh, podemos con toda tranquilidad asignarle una identificación a cada elemento. Le podemos asignar un código, ¿sí? Que es lo más fácil. Le podemos asignar un código y para eso tenemos herramientas para hacerlo. Pero si no conocemos la totalidad de la población, pues esto no es posible. Entonces, cuando tenemos una población finita, una muestra aleatoria simple de una población finita de tamaño n mayúscula, cuando utilizamos la n mayúscula, hacemos referencia al tamaño de la población. Entonces, una muestra aleatoria simple de una población finita
de tamaño n es una muestra seleccionada de tal manera que cada posible muestra de un tamaño n minúscula tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. ¿Ok? De ser seleccionada. Entonces, esa es un muestreo aleatorio simple. Es aquel en el cual todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Nos habla aquí del muestreo con reemplazamiento. El muestreo con reemplazamiento, nosotros ya lo vimos, no con esos términos, cuando trabajamos la solución de los problemas de probabilidad. Cuando decíamos probabilidad de sacar dos bolas negras reintegrando la bola extraída. Ahí estamos haciendo muestreo con reemplazamiento. Sacamos el elemento, lo observamos, tomamos sus características y lo volvemos a introducir en la población a la cual pertenece. Realmente ese muestreo con reemplazamiento no es el más usado. Yo se lo comentaba cuando estábamos en probabilidad. No es el más utilizado, pero existe. Y les decía que en las tareas nuestras, tareas administrativas, no es muy usual encontrar el muestreo aleatorio con reemplazamiento. ¿Por qué? Porque sencillamente ese elemento que ya observamos, si lo volvemos a observar, no me está dando la misma probabilidad de que sea seleccionado, sino que estamos dándole una oportunidad mayor a que sea seleccionado porque nuevamente va a jugar, ¿no? Nuevamente va a jugar. Entonces, no es el más usual. Pero les decía en esa época que en ciencias como la ciencia del comportamiento, psicología, sociología, sí tiene uso el muestreo con reemplazamiento, trabajo en equipo y ese tipo de cosas. Entonces, el muestreo con reemplazamiento es el más usado. Es el más usado. Bueno, aquí hay algo que es una deducción lógica de cualquier problema. Cuando los proyectos son grandes, que en este momento para nosotros todos son grandes, así sean pequeños también, pues sencillamente el disponer de un equipo de cómputo, de un computador, pues es casi que una obligatoriedad. Y hacer a mano tareas de este tipo ya no es tan fácil, ¿no? Se hacía en la antigüedad, pero ahorita ya teniendo todos los desarrollos tecnológicos, eso no tiene otra alternativa sin utilizarlos. ¿Ok? Bueno, y ahorita vamos a mirar cómo generamos unos números aleatorios. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, esa es la población finita, ¿no? Bueno, ahora vamos a mirar lo que es la población infinita. ¿Ok? Lo que es la población infinita. Entonces, un muestreo aleatorio simple en una población infinita es una muestra seleccionada de tal manera que cumpla las siguientes condiciones. Cada elemento seleccionado debe provenir de la misma población. Si yo voy a sacar una muestra de una población infinita, pues tengo que obtenerlo de la misma población. ¿Ok? De la misma población. Y cada elemento debe ser seleccionado de manera independiente. Recordemos el concepto de independencia en estadística. ¿Ok? Sencillamente es que la acción que yo realice en este momento no tiene por qué afectarme la probabilidad de ocurrencia de ningún resultado en el experimento subsiguiente. Cuando hay un factor que interviene
En el experimento subsiguiente, las variables no son independientes. ¿Ok? Listo. Y aquí nos hace una aclaración con relación a qué es una población infinita. Entonces decimos, la población se considera, usualmente se considera infinita si no conocemos, si no tenemos la oportunidad de establecer cuántos elementos la componen por cualquier situación, situación geográfica, situación financiera, orden público, política, en fin, por cualquier situación, pero no podemos establecer exactamente cuántos elementos componen la población. Entonces, infinito no significa que no tenga fin. Infinito significa que es imposible establecer cuántos elementos componen una población y por lo tanto se hace imposible eh, codificarlos. ¿Ok? Se hace imposible codificarlos. ¿Ok? Hay un proceso que se denomina números aleatorios para, para seleccionar muestras en una población. Lógicamente, como en este muestreo con reemplazamiento, perdón, infinito, no podemos identificar todos los elementos, pues no lo podemos utilizar porque se requiere que todos los elementos estén plenamente identificados. Los números aleatorios nos sirven para situaciones de poblaciones finitas en las cuales cada elemento tiene su identificación. ¿Ok? Bueno, eh, hay un concepto importante para todo lo que sigue. Eh, Nosotros, finalmente, en la inferencia estadística y en el muestreo, vamos a llegar a presentar unos resultados, bien sea un parámetro o bien sea un estadístico. Entonces, para mostrar los resultados, yo lo puedo hacer de dos formas. Puedo hacerlo con un solo valor. Cuando nosotros presentamos resultados de un único valor, estamos haciendo una estimación puntual. Cuando nosotros obtenemos un resultado de una muestra, un promedio, una desviación estándar, una varianza, una mediana, una moda de una población y obtenemos un resultado y lo damos como comportamiento, esa es una estimación puntual, ¿ok? Un único valor. Nos definimos por un valor. Es apenas entendible que esa estimación nos deja expuestos a cometer un error. Ya les había hablado del error. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que eso es solamente un estimativo, que esa no es el comportamiento. Puede ser, puede coincidir, pero no lo podemos asegurar. Entonces, hay diferenciadores para mirar cuál es un estimador puntual y cómo se identifica. Entonces, X barra es el estimador puntual de la población, del promedio de la población, que es mu. Mu nos identifica el promedio de la población. Y X barra nos habla de un estimador puntual de esta mu que desconocemos. ¿Ok? Y S minúscula es el estimador puntual de la desviación estándar de la población que la identificamos con sigma. ¿Ok? Y existe un estimador puntual adicional que es la proporción. P barra es el estimador de P. P es una proporción, recordemos, una proporción es un cálculo de una parte de.
¿Listo? De las 8 trozos de pizza que hicimos cortar, 3 se despacharon para no sé qué. Entonces, los 3 octavos, los 3 octavos de la pizza se envió a alguien, ¿ok? Entonces, ese 3 octavos es un estimador. El estimador es un valor entre 0 y 1. Coincidente con el procedimiento que utilizamos para la probabilidad simple, ¿ok? Para la probabilidad simple. ¿Listo? Y es la misma regla, la regla general de probabilidad. La probabilidad de que ocurra un evento es igual a los eventos favorables sobre los eventos posibles. Aquí pasa lo mismo, es la parte que tomamos y en el denominador el todo. ¿Ok? Como si fuera la población. ¿Listo? Bueno, bueno. Esto se llama error de estimación. ¿Ok? Claudia R. WhatsApp de audio. Espérenme un momento. Bueno. Bueno, entonces, les decía, estamos expuestos a cometer error. El primer error que podemos cometer en estadística inferencial es el error de muestreo. ¿Ok?
Ese es error atribuible netamente al propio del muestreo. El muestreo nos arroja un error. Entonces, ¿cómo se calcula? Es la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre el estimador puntual y el comportamiento de la población, es decir, el parámetro de la población. Y eso se llama error de muestreo. ¿Listo? Entonces, el error de muestreo para el promedio es igual a el valor absoluto, es decir, va a ser positivo independientemente de lo que me dé, el resultado va a ser positivo. La diferencia entre el promedio de la muestra y el promedio de la población. Promedio de la muestra y el promedio de la población. El error de muestreo para la desviación estándar es la diferencia entre la desviación estándar de la muestra y la desviación estándar de la población. Y eh, el error de muestreo para la proporción va a ser igual a la diferencia entre eh, la proporción de la muestra y la proporción de la población. Es el primer error que estamos expuestos a cometer, error de muestreo. ¿Ok? Bueno, listo. Vamos a mirar un ejemplo. Y el ejemplo está propuesto ahí en el computador. Sencillamente nos dice que hay una universidad que recibe 900 solicitudes anuales de posibles estudiantes y que formulario, el formulario que los muchachos, que los aspirantes presentan, contiene una variedad de información incluyendo puntaje individual en las pruebas del Estado. En los Estados Unidos también hacen pruebas de Estado, pruebas de conocimiento. El famoso ECAES, el famoso eh, pruebas del Estado. Esa es una variable que se solicita en esos formularios. Y la otra que se solicita es el deseo del estudiante de tener residencia universitaria, algo que no es muy usual aquí, pero que, no, mentira, sí. Aquí la UIS tiene, aunque pequeña, en Bucaramanga, una capacidad pequeña, ofrece algunos cupos a estudiantes para vivir en la universidad, estudiantes de otras ciudades, para vivir en la universidad. Entonces, como vemos, hay una variable cuantitativa y una variable cualitativa. ¿Ok? Bueno, esa es la situación. ¿Listo? Esa es la situación general. Y ahí arrancamos. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué queremos? ¿Qué nos están preguntando? Entonces nos cuentan que el director de admisiones desea saber la siguiente información. El promedio de las pruebas del IFES de los estudiantes que están aspirando a ingresar a la universidad. El promedio de las calificaciones del CAES. Para desarrollar, bueno, y lo otro que quiere es la proporción de solicitantes que quieren vivir en el campus, que quieren vivir en la universidad, la proporción de aspirantes que quieren vivir en la universidad. Para hacer esto tenemos prácticamente dos alternativas. Hacer un censo. Cuando decimos hacer un censo, estamos diciendo que vamos a preguntarle a todos los estudiantes, a los 900 estudiantes, ¿ok? Y obtendríamos entonces los parámetros. La calificación promedio fue 850 puntos, listo. Si hicimos a los 900, 850 puntos, listo, no hay nada más que cambiar. Y la proporción de estudiantes que quieren residencia universitaria es 0,64 o el 64% de los aspirantes desean vivir en la universidad. ¿Listo? Eso serían las dos maneras, perdón, el censo, ¿no? Es sencillamente eso. O podemos sacar una muestra de un tamaño determinado. En este caso nos hablan de 30, ponen 30, pudo haber sido 40, pudo haber sido 25, pudieron haber sido 60. A medida que la muestra sea más grande, pues la confiabilidad también es más grande. ¿Ok? Pero una muestra de 30 es una muestra aceptable. En estadística,
una muestra de igual o mayor que 30 se considera una muestra grande. ¿Ok? Entonces, esas dos cosas se pueden hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, aquí está la solución de acuerdo a la primera alternativa, es decir, haciendo un censo. Nosotros no tenemos los datos, nosotros aquí sencillamente vamos a observar qué hicieron. Entonces, el promedio de las calificaciones, recordemos, promedio es la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad de valores. Son 900 aspirantes. La sumatoria no la tenemos, ¿ok? Eso nos dio en promedio 990. La nota promedio de las pruebas del Estado de los estudiantes aspirantes fue de 990 puntos. ¿Listo? Y la desviación estándar, aquí está calculada también con la fórmula que ustedes aprendieron en la primera parte del curso, nos dio 80. Y la proporción de estudiantes me toca correr esto, 648 de los 900 quieren vivir en el campus. Entonces, la proporción de estudiantes que quieren vivir en el campus es 0.72. 0.72. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esa primera manera de dar respuesta a la inquietud del jefe de admisiones. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a buscar una muestra. Vamos a utilizar una muestra de 30 solicitudes de las 900 que llegaron y pues vamos a utilizar un muestreo aleatorio simple. Aquí nos dice que vamos a utilizar una tabla de números aleatorios. ¿Ok? Entonces, son 900 elementos. Nosotros necesitamos que los números aleatorios que obtengamos estén desde el 1 hasta el 900 para asignarle uno a cada uno de los aspirantes. Estudiante 1, Acosta, estudiante 18 días, de estudiantes 198, Luis Pérez, estudiante 840 y algo, Jorge Zambrano, y allí definitivamente a cada uno de ellos le vamos a asignar su respectivo código entre 1 y 900. ¿Listo? Y con eso, pues sencillamente vamos a sacar 30 de esos 900. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente ayudándonos de una tabla de números aleatorios. ¿Qué es una tabla de números aleatorios? En el pasado, hasta los años, ¿qué? 1960, 70, eh, los libros de estadística venían con una tabla de números aleatorios, eran como unas 20 páginas de números aleatorios, era un folleto adicional a los números, ¿ok? Con los avances tecnológicos, pues sencillamente ya no necesitamos eso. Las calculadoras, esas calculadoras Casio con las que nosotros trabajamos, nos arrojan números aleatorios. Si nosotros, por ejemplo, oprimimos la tecla Shift, la tecla punto, y le damos igual, nos aparece un número aleatorio de 0.3 dígitos más. ¿Ok? Una calculadora nos servía para eso. Yo acabo de hacer aquí el ejercicio y mi calculadora me arrojó 0.087, es decir, el estudiante 87 lo vamos a llevar a como en la muestra. Lo vamos a seleccionar para la muestra, el estudiante que está identificado con el número 87. Entonces, ¿por qué 0? Porque es probabilístico, ¿no? Recordemos, esto es probabilístico, es al azar. Tenemos que garantizar que sea al azar. La calculadora, pues, nos sirve para salir de un afán, de un apuro, ¿cierto? Necesito sacar 10 números aleatorios, en la calculadora lo puedo hacer, como les dije ahorita.
la calculadora, sencillamente Shift, la tecla igual, la tecla punto, y le doy igual, y él me arroja 0 punto y 3 dígitos más. Listo. Pero para seleccionar 30 de 900, pues bueno, lo podríamos hacer con la calculadora. Pero pues tampoco nos vamos a desgastar. Tenemos que aprender porque, bueno, vamos a necesitar muy seguramente muestras más grandes. Entonces, vamos a mirar con la ayuda de Excel cómo lo hacemos. ¿Ok? Con la ayuda de Excel, cómo lo hacemos. Bueno, entonces, listo. Una hojita de Excel sencilla, común y corriente, como está. Vamos a subir un poquito aquí a esto. Y entonces nos paramos en cualquier celda, pero aquí pues yo por orden lo voy a hacer en la primera para que me quede como una tabla, ¿ok? Entonces, ahí yo le oprimo más o igual y empiezo a escribir la palabra aleatorio. Y ahí vemos que me aparece en el primer lugar aleatorio. Le damos doble clic, listo. Se me abre un paréntesis y le cierro el paréntesis o sencillamente le doy enter. Y listo. Entonces, ahí fíjese que empezamos con 0 puntos. Eso nos dice que es un número aleatorio. Entonces, 0,98. Listo. Yo necesito construir una tabla para un propósito determinado. Y entonces vamos a ponerle aquí a esto menos anchura. Vamos a ponerla por aquí de 6. Una más. Ujú. Bueno, listo. Entonces tenemos un primer número aleatorio. Nosotros podemos pararnos ahí y correr la fórmula. ¿Listo? La función. Y aquí tenemos una hilera con 2, 4, 6, 8, 10, 11 columnas. Y supongamos que yo voy a arrastrar esto hasta la fila 15. Que para mí esta tabla es suficiente, que con esa yo puedo trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar cómo utilizamos el número aleatorio. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Oh.
Ok. Entonces, aquí nos dice lo siguiente. Nos dicen, eh, primero, asignémosle a cada estudiante un número. Entonces, cada estudiante tiene su número. Entonces, vamos a utilizar la tabla de números aleatorios. Entonces nos dice, mire, él, ¿cómo lo hizo él? Es una manera. Ahorita les explico otra. Entonces, podemos usar, dice aquí, a partir de este renglón, dice, podemos usar los últimos 3 dígitos de los 5 dígitos. La tabla que ellos tienen tiene 5 dígitos. La de nosotros yo la hice con 3 solamente. De los 5 dígitos, de los números aleatorios, en la tercera columna de una tabla numérica. En la tercera columna, dicen aquí. ¿Ok? Entonces, la tercera columna está aquí. ¿Listo? Y entonces, él dice, yo voy a utilizar esos números. ¿Ok? Voy a utilizar esos números. La tabla puede ser más larga. Entonces, ¿quiénes serían? Entonces serían el estudiante 206 y el estudiante 949. Bueno, ¿qué pasó? Este 949 no lo vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 900 estudiantes, es decir, no nos sirve. Si por aquí nos saliera otra vez el 206, pues tampoco lo podríamos utilizar porque ya lo seleccionamos y seguiríamos buscando hasta encontrar los 30. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es una manera. Esa es una manera. Yo, por ejemplo, pude haber dicho, no, voy a utilizar los números de la primera fila. ¿Ok? Pero entonces me toca aumentar los números decimales. Quedó grande modificar las características de la hoja. Bueno, entonces, nosotros habíamos podido decir, por ejemplo, que podríamos haber seleccionado, ok, entonces voy a traer con la primera fila y voy a seleccionar de 3 en 3, es decir, el primer estudiante sería el estudiante 374. ¿Listo? Entonces, ahí digo, voy a eliminar el primer número. Entonces, el siguiente sería el 748. Voy a eliminar el 7, entonces me quedaría el 488.
Voy a eliminar el 4, me quedaría el 880. Me voy a eliminar el 8, me queda el 803. ¿Listo? Y pasaría aquí y me quedaría el 036. Y así sucesivamente utilizaría, con esa primera fila, sería suficiente para sacar los 30. Hasta encontrar los 30 estudiantes, los 30 códigos, porque realmente estamos buscando los números aleatorios que nos identifica cada uno de los códigos de los estudiantes. Ok, listo. Entonces, aquí nos dice que esto, entonces aquí nos dice que eh, cuando el número es mayor que 900 no lo usamos, o cuando ya lo hemos utilizado porque ya se lo asignamos a otro estudiante porque ya salió. Entonces, lo podemos cambiar, sencillamente. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí nos dice, miren, el resultado fue el siguiente. Aquí en la primera columna nos dice los 3 dígitos aleatorios son los siguientes. Aquí nos los muestran. Aquí nos dice el 902 no lo utilicé porque se me pasa. Y el 436 ya no lo puedo utilizar porque aquí ya lo había seleccionado en el segundo lugar. Entonces no lo puedo utilizar. ¿Listo? Pues ahí ya tiene. Y aquí tenemos ya la tabla depurada. La tabla depurada de los 900. De los 900 estudiantes, de los 30 estudiantes, perdón. Aquí ya nos sacaron los 30. El primer estudiante está identificado con el código 744 y corresponde a Connie Reyman, que obtuvo un puntaje de 1025 y quiere residencia universitaria. Y aquí nos lleva hasta el número 30, que correspondió hasta el estudiante 30, cuyo código, cuyo número aleatorio es 685. Su nombre es Kevin Kosach y esto sacó 965 puntos y no está interesado en vivir en la universidad. ¿Ok? Entonces, aquí nos está diciendo cómo genera Excel los números aleatorios, lo que yo le acabo de explicar. Entonces no nos vamos a detener ahí. ¿Ok? Listo. Aquí ya nos tiene pues el listado, ¿no? El listado total ya no nos tiene. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los 30 estudiantes? Con los valores que obtuvimos. Pasó que vamos a calcular promedio, pero X barra, ya no vamos a utilizar mu, sino X barra porque esto corresponde a una muestra. ¿Ok? Y entonces sumamos, dividimos entre la cantidad de estudiantes y obtenemos el promedio. 997. Si recordamos, el promedio de la población fue 990. Entonces, fíjese que realmente es un buen estimador, está cerca a lo que sucedió. ¿Ok? La desviación estándar. El estimador de la desviación estándar es 75.2. Estuvo muy cerca al 80, que fue lo que obtuvimos. Y este 0.68 está muy cerca al 0.72, que fue lo que nosotros obtuvimos allá. ¿Listo? Entonces, este es un muestreo aleatorio simple. Este es un muestreo aleatorio simple. Listo. Entonces, distribución muestral de la media de la muestra. Entonces, el proceso de inferencia estadística. Queremos calcular el promedio de la población. Ok, esa no es incógnita, no la conocemos. ¿Qué hacemos? Entonces, tomamos una muestra aleatoria simple de n minúscula elementos de la población. ¿Listo? La muestra nos arroja un valor para el promedio, nos permite calcular un valor para el promedio. Y el valor que encontramos en el promedio lo utilizamos para inferenciar, es decir, para asignarle ese valor al promedio de la población. ¿Ok? Ese es el proceso de la estadística inferencial. Bueno, y sencillamente nosotros aquí esperamos que el promedio de la población, recordemos que esto es valor esperado,
que el valor esperado en la media de la muestra sea igual al promedio de la población. Eso nosotros lo asumimos en los problemas que resolvemos. Nosotros asumimos que eso sucede. ¿Ok? Asumimos que eso sucede. Bueno, miremos qué pasa con la desviación estándar. ¿Ok? Recordemos que hay poblaciones infinitas y hay poblaciones finitas. Entonces, el error estándar, esto se llama error estándar. ¿Ok? Que es el segundo error que nosotros podemos cometer. Esto que está aquí se llama, es el distribución muestral de la desviación estándar. ¿Ok? La desviación estándar de la muestra. Entonces, la desviación estándar de la muestra, si la población es infinita, sencillamente es eh, desviación estándar de la población dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y esto de aquí en adelante empieza a denominarse error estándar, que es el segundo error que cometemos. El primero era el error de muestreo, que es el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la población y el valor de la muestra. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Bueno, jóvenes, tengo una situación de... Esperen un momentico, esperen un momentico.